el magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Doctor Espinosa Saldaña, muy buenas noches, bienvenido. Jaime, siempre es un placer estar en tu programa. Muy bien, el contexto es más que oportuno para poder evaluar algunas de las cosas que están en competencia en este momento del Tribunal Constitucional y que están ocurriendo en la política, en el Congreso y algo que corresponde ciertamente al Ejecutivo. Hay una demanda competencial que está en trámite en este momento en el Tribunal Constitucional y tenemos de otro lado una nueva moción de vacancia presentada en el Congreso. Mi pregunta, que hay varias en realidad sobre esta situación, ¿cuándo el Tribunal Constitucional va a arrojar una sentencia, un marco legal que defina objetivamente en qué circunstancias califica una vacancia por incapacidad moral permanente, que es la materia en la demanda competencial? Con todo gusto te lo explico. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. No nosotros, sino la ley orgánica, el Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional establecen plazos. Entonces, alguien presenta una demanda como el Ejecutivo y corren 30 días desde el momento de la notificación que nosotros admitimos la demanda a la otra parte, o sea, al Congreso. Yo he sacado mis cálculos y esto termina alrededor del 11 de noviembre. Entonces, lamentablemente, hasta el 11 de noviembre nosotros no podemos hacer nada, porque tenemos que esperar la contestación del Congreso frente a las imputaciones hechas por el gobierno. Apenas sea el 11, ahora, si el Congreso quisiera entregar antes, mañana, pasado, su respuesta, podríamos tomar cartas en el asunto, pero la ley lo salvaguarda hasta poder esperar hasta el último día hábil. Son 30 días hábiles y esto termina el 11 de noviembre. Ajá. Entonces, el 11 de noviembre como máximo tenemos que tener una respuesta del Congreso. Apenas tengamos una respuesta del Congreso, vamos a convocar una audiencia donde las dos partes van a decir lo que tengan que decir y tenemos 15 días para resolver. Pero hasta ese momento el Congreso habrá podido presentar no una, quizá hasta dos vacancias más. Yo no te lo niego eso porque es una atribución política de un órgano político, pero lo que nosotros somos jueces y resolvemos en función a ciertos estadios o plazos. O sea, yo no puedo levantarme constatando el problema que tú estás señalando mañana y decirle a mi compañero de pleno, ¿saben qué? Esto está muy alborotado, no esperemos la respuesta del Congreso y saquemos la audiencia. No, entonces, claro que no. Si hacemos eso, vamos presos todos. Entonces, no, claro que sí. Los tiempos que ha puesto la ley al tribunal, si me pides opinión, son demasiado largos. Es demasiado extenso el tiempo para contestar una demanda de esto y se presta a la preocupación que tú estás teniendo, que la respuesta del tribunal llegue en ficha, porque puede haber 1, 2, 3 y el tribunal no se puede pronunciar en el interín. Pero es la verdad. Si es una demanda competencial de un asunto referido a algo específico, que es la vacancia por incapacidad moral permanente, que el Tribunal Constitucional debe delimitar cuál es el comportamiento o cuál debe ser el comportamiento de las partes. Si hay una cuestión que el Tribunal Constitucional, que es el máximo revisor de la constitucionalidad del país, una cuestión que está en controversia, una cuestión que está por resolverse, ¿cuál debe ser el comportamiento de los actores de esa demanda competencial? Es decir, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, presentando el Poder Legislativo, son sus atribuciones, sí, pero el Poder Legislativo vuelve a presentar una cuestión sobre algo que está por resolverse. Entonces, mi pregunta es si es que está contemplado que los actores de esta demanda tengan un comportamiento particular cuando hay una cuestión por resolverse. Si me dices a nivel de norma, no. Lo que se acostumbra en estos casos es que, por ejemplo, si hubiese una misma demanda, entonces si hubiera el mismo problema,
o sea, juntan los 52 votos y van hacia los 87. Entonces, entonces si el gobierno quiere plantear otro proceso competencial, lo que nosotros podríamos hacer hasta la figura de la acumulación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay dos casos que nos vienen que son sustancialmente iguales, para evitar pronunciamientos contradictorios, los juntamos. Entonces, eso podemos hacer. Lo que nosotros no podemos hacer es obligarle al Congreso a que no presente demandas, no presente este tipo de mociones de vacancia mientras no hayan presentado la respuesta. Aquí hay una responsabilidad muy delicada del Congreso, porque el Congreso podría librarnos de esta espera si mañana o pasado entrega su respuesta a la demanda de proceso competencial que ha hecho el gobierno. Entonces, pero o sea, el Congreso todavía no ha presentado su respuesta. No, y tiene hasta el 11 de noviembre para hacerlo. Ya, pero digamos, una demanda no se escribe pues de un día para otro, ¿no? Y una contestación tampoco, pero ya han pasado varios días. Y han contratado como 3 abogados, me parece. Eso es lo que se dice. Pero ellos lo han dicho. Pero bueno, pero lo que nosotros sí está publicado, quiénes son incluso. Entonces, sí. Ahora, nosotros lo que no podemos hacer es romper, en nombre de la ley, romper los plazos de ley. No. Eso está clarísimo. Podemos hacerlo. Eso está clarísimo. Pero entonces, nosotros estamos esperando al 11. Y si ellos entregan su respuesta antes del 11, no te quepa la menor duda que convocamos una audiencia de inmediato para ver el caso. Y de ahí, pero mientras no nos llegue la contestación, ¿cuánto tiempo tienen? No, del 11 de noviembre, que es el plazo del Congreso para presentar su respuesta, se convoca una audiencia, y de ahí, ¿cuánto tiempo tiene el TC para resolver la cuestión? Hasta 15 días, pero como hemos demostrado en casos recientes, cuando han sido estos casos emblemáticos para el país, hemos respondido casi de inmediato. ¿Podría el Poder Ejecutivo presentar una nueva medida cautelar si es que esta vacancia tiene los votos que necesita para ser admitida? Y ni siquiera eso, ya se ha presentado esta moción, necesitaría 52 votos para poder ser admitida al debate. El Ejecutivo, en este camino, podría presentar una nueva demanda competencial, pregunto, entendiendo que la figura, es decir, la vacancia por incapacidad moral permanente, ha sido nuevamente invocada en esta nueva moción. Sí, bueno, formalmente sí, formalmente podría presentar una nueva demanda e incluso con un pedido de medida cautelar. Y bueno, nosotros lo que haríamos probablemente es hacer dos procesos que van sobre lo mismo, es lo que se llama jurídicamente acumulación. Entonces, ¿para qué hace un juez una acumulación de procesos? Para evitar contradicciones, para que no digamos una cosa A y otra cosa que es exactamente igual B. Entonces, resolvamos lo mismo, entonces juntando los procesos que van a lo mismo. Probablemente lo que nosotros haríamos es una acumulación. Ya, pero la acumulación hace distinta la fijación de plazos, es decir, ¿qué haría más expeditiva la acumulación? ¿O si es una simple acumulación nada más? No, es para efectos de resolver, porque ya está corriendo un plazo de contestación de una demanda competencial ya presentada. Ya. Entonces, lo que haría es que en vez de sentarnos 2 veces, hacer 2 audiencias para discutir lo mismo, juntaríamos los 2 casos que entiendo serían la demanda del gobierno igual y la respuesta del Congreso igual. Entonces, lo que haríamos es en una misma audiencia, en una misma sesión, escuchar a las partes y resolver. Claro. Ahora, entonces, digamos, todo queda en este momento si es que el Poder Ejecutivo quiere invocar a los fueros del Tribunal Constitucional. Lo que le quedaría al Poder Ejecutivo, digo, es poder presentar, tiene las atribuciones para eso, una nueva medida cautelar.
En el contexto mejor de una nueva demanda, ¿no? Porque ya en este proceso se le negó la cautelar y si bien es cierto, no hay ninguna norma que le impida hasta presentar una segunda, una tercera, una cuarta medida cautelar dentro de un mismo proceso, no se acostumbra, no se ha dado hasta ahora en ningún caso en el cual alguien que haya pedido una medida cautelar, una competencial, se la han denegado, insista con otra cautelar, ¿no? Entonces, pero puede intentarlo. No es ilegal, digamos. No está fuera de la ley. No está fuera de la ley, pero tampoco está previsto. Entonces entramos en ese limbo de que podría alguien decir de mis compañeros, oiga, esto no está previsto y no podemos aceptarlo, o podría alguien de mis compañeros decir, bueno, mira, hay nuevos acontecimientos que justifican estudiar una cautelar, pero no es ir en terreno seguro, porque esto sí es muy de abogados. Nosotros vamos sobre todo dentro de lo que está más claramente previsto. De acuerdo. Tratamos de evitar el riesgo de correr interpretaciones que pueden llevarnos incluso a resultados desfavorables. Una consulta, hablando de cosas de abogados, ya que lo menciona, me ha hecho usted acordar que tenía una duda que entiendo usted podría absolverla dentro de los marcos y las atribuciones como magistrado del Tribunal Constitucional, porque es el TC el máximo garante de lo que dice la Constitución. Y esto partía de una duda razonable que se está observando en estos días y tiene que ver con lo que está pasando en el Ministerio Público. Yo no le pido que usted, digamos, interfiera en las atribuciones del Ministerio Público, jamás lo haría. Pero, ¿qué dice la Constitución sobre las investigaciones al presidente de la República? Porque ahorita hay dos fiscales que están, digamos, medio arranchándose los casos. ¿Y qué dice exactamente la Constitución sobre una investigación o dos? Una que tiene que ver cuando actos referidos a su presidencia y otros, y allí viene la cuestión, a acciones ocurridas durante su periodo como gobernador regional de Moquegua. ¿Qué dice la Constitución? Bueno, la Constitución lo que se pone es en el supuesto que el presidente no puede ser procesado en su gestión salvo por 4 delitos, eso es el artículo 117. No estamos entre esos 4 delitos. Ahora, no impide, una cosa es ser procesado y otra cosa es que se hagan investigaciones. Ahora, no lo señala la Constitución, sino una ley de desarrollo, que es la ley orgánica del Ministerio Público, que los conflictos de competencia internos, a ver qué fiscalía ve una cosa y qué fiscalía no lo ve, le corresponde al titular de la institución, o sea, a la fiscal de la Nación. Ajá. Entonces ahora, si decide bien, si decide mal, esa es una evaluación que yo, por respeto a la independencia de estas instituciones, no voy a poder hacer contigo. Pero no es el Tribunal Constitucional, no es el Ejecutivo, no es el Legislativo el llamado a componer un conflicto de a qué fiscal le toca seguir la investigación de esto. Es la autoridad competente, la Fiscalía de la Nación, y bueno, ahora, si lo hace bien, si lo hace mal, ya veremos después los resultados de aquello, ¿no? No quería dejar pasar un tema que tiene que ver con el Congreso, pero que sí tiene que ver con sus fueros, y me refiero a la comisión que ha trabajado un reglamento para la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. La comisión viene sesionando de manera reservada, hay cambios que se han hecho, plazos que se han establecido. Hay, sin embargo, una preocupación sobre que los momentos más estelares de esta elección o estas elecciones para designar nuevos magistrados sea entre la Navidad y el Año Nuevo. ¿Cómo observa usted desde el TC las modificaciones que se han hecho? Porque hay observaciones muy puntuales. Una es la que acabo de hacer. Otra es que la moralidad se califica, es decir, alguien puede ser 30, 40, 50, 60% moralmente calificado, sí. pero hay un 40% que queda en un lado oscuro. De moralidad y sí. no tenemos 80%. Es una cosa...
¿Cuál es su Bueno, percepción? mira, Jaime, te contesto con toda franqueza. Ninguno de nosotros que tenemos ya el mandato vencido nos queremos quedar más allá de lo que la ley distingue. Es un honor ser magistrado del Tribunal Constitucional, pero obviamente no es algo para toda la vida. Lo que pasa es que mientras el Congreso no se ponga de acuerdo, hay una ley orgánica que nos obliga a quedarnos bajo responsabilidad administrativa penal. Ahora, yo sí veo con preocupación el proyecto de reglamento. Veo seguramente buena intención, pero cosas que... Primero, voy a hablar del reglamento y después del cronograma, porque son dos cosas distintas. Sí. El reglamento tiene, primero, nadie sabe para qué se pide la participación de la Contraloría, porque se va a poder entrar un candidato que todavía no ha aprobado la evaluación curricular a las bases de la Contraloría, no sé, o sea, medio mundo podría entrar, y después se pide el informe de Contraloría, pero en ninguna parte del reglamento se indica qué valor tienen estos informes. Luego está lo que tú bien señalas, 2 a 12 puntos por honorabilidad. ¿Y cómo se va a tomar en cuenta esto? O sea, tú eres 60% honorable y recibes 9 puntos y yo soy 50% honorable y recibo 6. Entonces, no se entiende. El tema Algunos de los dicen grados, que bajo esos parámetros César Inostroza podría ser tranquilamente elegido magistrado. Bueno, no solo él, algunos otros más que me preocupan mucho. Pero bueno, porque además... Cuellos blancos, dice usted. Sin duda. Porque además yo, si con el currículo acumulo un buen puntaje y me basta solo con tener 2 puntos de honorabilidad para lograr los 65 que me permite pasar a la etapa siguiente, que es la de las entrevistas. O sea, podemos tener candidatos con una honorabilidad en los suelos para la misma comisión y que puedan estar pasando una etapa de entrevista y eventualmente tener fuerza para que en el Pleno del Congreso sean elegidos magistrados del Tribunal Constitucional. Y eso no es el único problema. Por ejemplo, tenemos el problema de la acreditación. Ya en este mundo, ya todas las universidades están acreditadas. E incluso SUNEDU está cerrando universidades por falta de nivel. Pero, sin embargo, un doctorado de una universidad cerrada por SUNEDU vale lo mismo que un doctorado sobresaliente cum laude en España o en Alemania. Y vale más que una maestría en Yale o en Harvard. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende ahora, también? el carácter de reservadas de las algunas de las sesiones... Y ahí hay un problema no es que objeto de preocupación por también. algunos colegas tuyos, porque si el cronograma se termina, hay una sesión, hacen un cuarto intermedio, y después sale publicado el cronograma y nunca nos enteramos de cuándo fue la parte de la sesión que no cumple con la normativa que dice que las sesiones tienen que ser públicas y casi todas han sido televisadas, pero la parte en la cual aprobaron el cronograma no la vio nadie. Pero el problema es que la elección quede deslegitimada, pues. ¿Ve usted ese riesgo? No, es que yo veo todos esos riesgos, o sea, veo... Pero que la elección no sea legítima, pues ahí está el problema. Es que, por supuesto, y ahí viene nuestra preocupación. Nosotros no queremos quedarnos en el cargo, pero queremos que se elijan a los mejores de la manera más transparente. Entonces, cualquiera de estas cosas, o como por ejemplo, no pedirle una evaluación de conocimiento, por ejemplo, usted ha sido juez, tráiganos sus mejores sentencias, usted se ha sido fiscal, claro, traiga sus mejores dictámenes, usted es abogado de litigio, haga un ensayo que se pide en otros tribunales de otros países y que se pide para ser juez de la Corte Suprema y que se pide para ser fiscal supremo. Acá no se pide nada. ¿Ve usted cierta premura, porque es lo que se ha señalado, ¿no?, en elegir magistrados que eventualmente cambien la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional en favor de un sector del Congreso? Bueno, los jueces no nos pronunciamos sobre especulaciones, pero yo lo que creo que hay que entender que este tribunal tiene algunos casos muy complejos todavía por resolver. El día 3 resolvemos el caso Ugarteche. Debemos estar resolviendo el caso de esterilizaciones en estos días
están llegando demandas de inconstitucionalidad a diferentes leyes que ha dictado este Congreso. Entonces, que hay que manejar estos temas con la prudencia, con el cuidado que amerita. Usted lo ha mencionado, el Papa Francisco precisamente ha dicho hoy que las parejas del mismo sexo deben tener una ley de unión civil. Si el Papa lo está diciendo, ¿quién es más papista, Francisco o los magistrados que prefirieron tratar el tema en privado? Bueno, habría que preguntarle a mis 4 colegas. Yo lo que sí puedo decir es que siempre ha sido mi posición que los trabajos de las autoridades tienen que ser lo más transparentes posibles y que la legitimidad de un tribunal constitucional se gana cuando la gente sabe cómo votó cada magistrado, y eso se gana con las audiencias públicas y con los debates públicos. Pero es que Francisco, el Papa, hoy ha hecho público algo que en el conservadurismo católico, pues sin duda remece la institución más antigua de la humanidad, pero con más años, más longeva de la humanidad. Mi pregunta es si esta declaración de Francisco podría influenciar en el caso Ugarteche y que el matrimonio igualitario de Óscar Ugarteche sea finalmente validado por el Estado peruano. Yo no tengo bola de cristal, mi querido Jaime. Pero son referencias que toman pues unos que otros magistrados y dicen, caramba, el Papa Francisco ha dicho eso, no importa. A ver, si la pregunta directa es cuánta influencia puede tener lo dicho por el Papa Francisco en los que potencialmente hubieran votado en contra, el tema no ha sido conversado entre nosotros, esto ha sido un aviso de hoy. Hoy tuvimos una larga audiencia y después cada cual para hacer sus paquetes de la audiencia que tenemos mañana. Entonces no ha habido una conversación para poder pulsar cuál es la reacción sobre esto. Yo te mentiría si te adelantara si alguno de los que podrían votar en contra se ha conmovido o lo uno que se ha votar a favor se ha conmovido. No tengo los elementos de juicio. Sí he leído con gran interés lo planteado por el Papa, me parece que es un texto... Deberían, aunque sea, hablarlo, ¿no? Oye, mira lo que ha hecho el Papa Francisco, caramba, esto no puede cambiar un poco la situación. Dalo por descontado que va a ser parte de la conversación de mañana, eso. Pero yo no te puedo en este momento, siendo hoy y habiendo sido una audiencia larguísima hoy y después cortando la señal cada cuál es la reacción que tendrá pero los colegas. Usted llevará el tema mañana, por lo menos ante sus colegas, para comentarlo un poco y decir, mira, justo el caso Ugarteche, caramba, lo que acaba de decir el Papa Francisco es histórico. Eso dalo por seguro, pero más no puedo adelantar. No, sí, sin duda. Le agradezco mucho por esta conversación, creo que se han tocado temas muy interesantes y de actualidad rigurosa. El magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, con nosotros. Gracias, doctor Espinosa Saldaña. Hasta la próxima. Y estaremos atentos al 3 de noviembre. Sobre la demanda competencial dice que recién el Congreso tiene plazo para presentar sus descargos, porque ese es el trámite, hasta el 11 de noviembre. ¿Cuántas vacancias más se podrían presentar hasta ese momento? Pues al paso que vamos, una por mes. Y quién sabe si más. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con el científico Raghi Burhum a propósito de lo anunciado hoy por el gobierno, a propósito de la segunda ola, otros hablan de la tercera ola del coronavirus, cómo enfrentamos estos meses que se vienen, meses de calor, porque nada está dicho. Ya venimos.